Alguien pronunció tu nombre en un lugar donde no estabas, y esa conversación cambió algo sin que lo supieras, porque lo que estaba oculto empieza a caer como una losa, y esa verdad te va a sacudir más de lo que imaginas. Yo siento el impacto directo en tu vida, como cuando revisas un mensaje antiguo y descubres una frase que nunca habías entendido del todo, y de repente todo cobra un sentido incómodo pero liberador. No es casualidad que hayas sentido estos días una presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de estallar, porque la sacudida total ya está tocando tu puerta. Frente a mí se dibuja con fuerza la carta del martillo del destino, y no te voy a mentir, cuando esta carta se manifiesta habla de golpes de realidad que no destruyen, sino que despiertan. Esta carta me muestra una escena concreta, una conversación pendiente, una mirada que evitó sostenerse demasiado tiempo, y esa evasión es justo la pista que confirma lo que ya sospechabas. Sientes que algo no encaja desde hace tiempo, como cuando sonríes en una reunión familiar, pero por dentro notas que hay un silencio raro que nadie quiere romper, y esa sensación no era imaginación. Si deseas que la verdad juegue siempre a tu favor, escribe ahora, gira todo a mi favor, deja tu like y permanece aquí conmigo, porque lo que está a punto de revelarse cambia el tablero por completo. Veo también la carta del velo rasgado, y aquí mi voz se vuelve más baja, porque esta carta trae revelaciones que primero incomodan y luego liberan, como una verdad que te deja en shock, pero después te hace respirar mejor. Esto tiene que ver con alguien cercano, alguien que ha actuado con medias palabras, con gestos ambiguos, con promesas que se aplazan, y ahora todo empieza a ordenarse en tu mente. Esa persona pensaba que podía sostener una versión incompleta de los hechos, pero tú has estado percibiendo las grietas, como cuando notas que una amistad ya no vibra igual, aunque nadie lo diga en voz alta. No estás exagerando nada, y necesito que esto lo sientas en el cuerpo mientras me escuchas, porque tu intuición ha sido precisa, aunque hayas dudado por miedo a perder estabilidad o cariño. Has callado más de lo que deberías, has preferido no hacer preguntas para no generar conflicto, y ese silencio ha ido acumulando tensión, como una olla a presión a punto de estallar. Lo fuerte no es solo la verdad que cae, lo fuerte es que cuando la escuches no vas a sentir sorpresa total, vas a sentir confirmación, y eso cambia por completo tu posición. Percibo la carta del eco profundo, y esta carta habla de algo que ya ocurrió hace un tiempo, pero que ahora regresa con un significado distinto, como una frase que en su momento parecía inocente y hoy revela una intención oculta. Puede ser un comentario que alguien hizo delante de otros, una decisión que se tomó sin consultarte, o incluso un silencio que pesó más de lo normal, y ahora entiendes por qué. Lo que parecía un detalle pequeño era en realidad el inicio de esta sacudida, y eso explica por qué llevas días con esa sensación extraña al despertar cada mañana, sin entender por qué. Aquí hay una mezcla de miedo y alivio, y lo sé porque tu energía me lo transmite con claridad, como cuando descubres que alguien te mintió, pero al mismo tiempo sientes que por fin dejas de dudar de ti. Has pasado noches dando vueltas a una conversación, preguntándote si interpretaste mal, si estabas siendo demasiado sensible, si era mejor mirar hacia otro lado para no complicar las cosas. Ahora todo empieza a girar, y aunque aún no tengas todas las piezas, algo dentro de ti ya se está preparando para una verdad, que no va a poder ignorarse. Si buscas que cada revelación te coloque un paso adelante, deja escrito, siempre gano con verdad, suscríbete y sigue a mi lado, porque lo siguiente eleva todo a un nivel inesperado. Siento el peso de la carta del juicio oculto, y esta carta no viene a castigar, viene a equilibrar, viene a colocar cada cosa en su sitio aunque el proceso remueva emociones profundas. Aquí hay una acción concreta que se acerca, una confesión que puede llegar de manera inesperada, o un descubrimiento que no buscabas, pero que aparece frente a tus ojos en el momento justo. Esa sacudida total de la que hablo no es un desastre, es un despertar, y eso cambia por completo la manera en que debes mirar lo que se avecina. Hay alguien que ha estado midiendo sus palabras contigo, que ha evitado tocar un tema delicado, que ha preferido mantener una versión cómoda de la realidad para no perder control, y eso está a punto de romperse. Esa persona no imaginaba que tú ya estabas un paso más adelante, observando detalles, recordando fechas, notando contradicciones pequeñas pero constantes que poco a poco iban formando un panorama distinto. Cuando la verdad caiga, no será solo un dato nuevo, será un cambio de poder, y ahí es donde la historia toma un giro, que todavía no estás viendo del todo. También percibo que esto no se limita a lo emocional,
Puede tocar una oportunidad laboral, un acuerdo económico, una decisión familiar que se había dejado en pausa, y ahora todo se mueve con más intensidad. Has estado esperando una señal clara para actuar, algo que confirme que no estás exagerando tus percepciones, y esa confirmación está muy cerca de materializarse, porque cuando ocurra, vas a entender que llevabas tiempo preparándote sin saberlo, como cuando ordenas una casa antes de recibir una visita importante. Siento que esta verdad que te va a sacudir no llega para destruir lo que tienes, llega para limpiar lo que estaba sostenido por medias verdades, y eso, aunque duela un instante, te devuelve fuerza. Vas a recordar este momento como el punto exacto en que decidiste no conformarte con menos de lo que mereces, aunque el proceso te obligue a atravesar conversaciones incómodas. Y todavía hay un detalle que no he mencionado, un matiz que cambia por completo la dirección de esta historia, y cuando lo entiendas, sabrás por qué todo tenía que suceder así. Escorpio, algo en tu entorno se ha vuelto más denso estos días, como cuando entras en una habitación, y notas que la conversación se detuvo un segundo antes de que aparecieras, y esa sensación no nace de la nada, nace de hechos concretos. Has percibido miradas que duran un poco más de lo normal, respuestas demasiado calculadas, silencios que pesan más que las palabras, y aunque intentaste restar importancia, tu cuerpo reaccionó con tensión inmediata. Yo lo veo claro, estás en medio de una verdad que empieza a asomar por las grietas, y cada pequeño detalle cotidiano ahora adquiere un significado nuevo que no puedes ignorar. Si deseas que la verdad también sacuda a alguien que necesita despertar, escribe primero, que caiga la máscara ya, comparte este vídeo y sigue conmigo, porque lo que llega ahora sorprende todavía más. La carta del espejo quebrado se muestra con una energía inquietante, no porque traiga traición sin remedio, sino porque obliga a ver reflejos que antes evitabas sostener, y eso siempre sacude la estabilidad. Esta carta habla de una persona cercana, alguien que ha construido una versión conveniente de los hechos, alguien que ha sonreído mientras guardaba información que te afectaba directamente. Empiezas a unir piezas, recuerdas una promesa aplazada, una explicación poco clara, un cambio de actitud repentino, y en tu interior algo hace clic, como cuando por fin entiendes una escena que no cuadraba. No es casual que hayas tenido sueños extraños, que despiertes con una frase rondando la mente, que revises mentalmente conversaciones antiguas buscando un matiz que se escapó en su momento. Esa inquietud no es paranoia, es intuición activándose con fuerza, como cuando en el trabajo detectas que algo no encaja, antes de que los números lo confirmen y te alerten sin razón aparente. Aquí hay una verdad que no nace de un solo evento, nace de una acumulación silenciosa, y ahora el movimiento es inevitable aunque todavía no se haya pronunciado en voz alta. Percibo también la carta del pacto invisible, y cuando esta carta entra en la lectura, me habla de acuerdos que nunca se firmaron pero que existían, expectativas implícitas, lealtades que alguien decidió romper sin avisar. Puede tratarse de un vínculo afectivo donde se prometió claridad y no se cumplió, o de un proyecto compartido donde se ocultó información por miedo a tu reacción. Lo más fuerte es que ya habías notado ese desequilibrio, como cuando sientes que estás dando más de lo que recibes, pero prefieres no medirlo para no enfrentarlo. Hay alguien que ha estado actuando con doble intención, no necesariamente desde la maldad pura, sino desde el miedo a perder control, desde el temor a que descubras algo que cambiaría tu postura. Esa persona ha observado tus reacciones, ha calculado tiempos, ha retrasado una conversación importante esperando que el asunto se diluyera solo, pero no se diluye, al contrario se concentra, y cuanto más se intenta tapar, más evidente se vuelve para alguien con tu percepción afilada. Sientes cuando alguien cambia el tono contigo y lo notas antes que nadie. Comparte aquí cómo detectas esas señales sutiles en tu día a día, porque esa percepción dice mucho de tu fuerza interior. En medio de esta tensión aparece la carta del latido oculto, y esta carta no señala solo el conflicto externo, señala tu propia fuerza interna despertando con una claridad nueva. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas pruebas gigantescas para validar lo que sientes, porque la coherencia se percibe en detalles pequeños, en gestos cotidianos, en contradicciones mínimas. Es como cuando una amistad cambia de tono, y aunque nadie lo admita, sabes que algo se movió para siempre, y esa certeza ya no se puede desoír. También veo movimientos en el ámbito material, una decisión económica que alguien tomó sin consultarte del todo, una oportunidad laboral que se comentó a medias, una información retenida que podría haberte beneficiado antes.
No es necesariamente una pérdida, pero sí una omisión que altera la confianza. Y eso en tu mundo pesa más que cualquier cifra concreta, aunque empiezas a comprender que la sacudida no es solo emocional, es estructural, toca la base sobre la que estabas construyendo planes a medio plazo. La carta del umbral ardiente atraviesa la mesa con una intensidad distinta. Y aquí la energía cambia porque habla de confrontación inevitable, de una conversación que no podrá seguir posponiéndose. No se trata de estallar sin control, se trata de mirar de frente, de formular la pregunta exacta, de sostener la mirada aunque el otro intente desviar el tema. Lo curioso es que cuando imaginas ese momento, sientes miedo y alivio al mismo tiempo, como antes de enviar un mensaje que sabes que marcará un antes y un después. Has estado recordando situaciones antiguas, momentos en los que cediste para mantener la paz, ocasiones en las que preferiste no profundizar por temor a perder estabilidad emocional y tranquilidad interior. Ahora entiendes que aquella concesión fue el primer aviso, que ese pequeño gesto abrió una puerta que hoy está completamente abierta, y al reconocerlo, no sientes culpa, sientes una claridad inesperada, que te coloca en una posición más fuerte de lo que creías posible. Hay momentos en que decides callar para observar mejor. Escribe cómo gestionas esas situaciones donde prefieres analizar antes de hablar, porque esa estrategia revela una parte muy interesante de ti. Siento la presencia de la carta del nudo revelado, y esta carta es clara cuando aparece. Habla de secretos que ya no pueden sostenerse porque la tensión los delata. Alguien puede intentar explicarse, puede intentar suavizar lo ocurrido, puede incluso mostrar arrepentimiento sincero, pero la información ya habrá cambiado tu percepción, porque no será una explosión dramática necesariamente, será un instante concreto, una frase directa, un dato preciso que confirmará lo que llevabas tiempo sospechando. Aquí es donde tu intuición adquiere un nuevo significado, porque lo que antes parecía una sensación difusa ahora se convierte en comprensión sólida, y eso modifica tu manera de posicionarte. Empiezas a mirar a esa persona con otros ojos, no desde el rencor inmediato, sino desde una lucidez que te permite ver patrones completos, y esa lucidez es el verdadero punto de inflexión, porque cuando reconoces la verdad interna, ya no dependes de que otros la validen. Y en este punto exacto, cuando todo empieza a encajar con una lógica que no puedes ignorar, comprendes que la sacudida que se acerca no es un golpe ciego, es la confirmación de algo que ya viviste en silencio, algo que intuías mientras sonreías por fuera y dudabas por dentro, y esa sensación de reconocimiento tan profunda, todavía guarda un matiz que no has terminado de entender. Escorpio, la verdad que estaba flotando en el ambiente ya no se sostiene en el aire, cae con peso propio, y cambia la forma en que miras todo lo que ocurrió en los últimos meses, y ese impacto no es imaginario, es tangible. Recibes una frase, una información concreta, un gesto imposible de reinterpretar, y en ese instante algo dentro de ti se acomoda, con una mezcla de rabia serena y claridad profunda. Lo que parecía una simple sospecha se transforma en evidencia emocional, y ahora entiendes que la sacudida no era exageración, era el preludio de un cambio inevitable que ya está en marcha. Mientras conecto con esta energía tan intensa, siento cómo la carta del trueno sagrado atraviesa la lectura con una vibración casi eléctrica, y no viene a destruir, viene a iluminar lo que estaba oculto detrás de una versión cómoda. Esta carta habla de una revelación directa, algo que no llega en susurros sino en palabras claras, quizá pronunciadas sin intención de herirte, pero imposibles de suavizar o ignorar por completo. En ese momento recuerdas cada pequeño detalle que habías archivado en silencio, y todo encaja con una precisión que incluso a ti te sorprende, revelando verdades que antes parecían ocultas o confusas. Aquí aparece un giro que no esperabas, porque la persona que creías más segura en tu vida también se siente vulnerable, también temía que descubrieras su error, y actuó desde el miedo más que desde la maldad. Esa motivación cambia el matiz de la historia, no borra lo ocurrido, pero sí añade una capa que humaniza la traición o la omisión, aunque comprender esto no significa justificarlo, significa entender el tablero completo, y esa comprensión te coloca en una posición de poder más madura. Cuando descubres una verdad incómoda reaccionas con calma o con impulso. Cuéntame cómo sueles actuar en esos instantes decisivos, porque esa forma de responder define el rumbo que tomas después. En medio de esta claridad intensa, la carta del rostro desvelado se manifiesta con una fuerza distinta, como si levantara una máscara invisible que había sido sostenida durante demasiado tiempo. No es solo que descubras un dato nuevo, es que descubres la intención detrás de ese dato.
y esa intención redefine tu confianza, cambiando la forma en que ves a esa persona y la relación. ¿Recuerdas una conversación donde alguien evitó mirarte a los ojos, una decisión tomada sin incluirte del todo, y ahora todo eso se vuelve evidente con una nitidez que estremece? La explosión narrativa no es un grito dramático, es un instante silencioso en el que todo se recoloca dentro de ti, como cuando lees una noticia que cambia tu percepción de alguien para siempre. Sientes una mezcla de decepción y liberación, porque aunque duele confirmar una sospecha, también te libera de la duda constante que te estaba desgastando por dentro, y esa liberación es el primer indicio de que esta sacudida no viene a romperte, viene a redefinirte. Percibo también la carta del hilo dorado, y su presencia suaviza la dureza anterior, porque indica que incluso dentro de esta verdad fuerte, existe una oportunidad de reconstrucción más honesta. Este hilo no une desde la ingenuidad, une desde la transparencia, desde la decisión consciente de no volver a aceptar medias verdades, y aquí se abre una posibilidad real de conversación profunda, de límites claros, de acuerdos renovados que no dependan de suposiciones frágiles. Alguien puede intentar explicarse con argumentos que mezclan culpa y justificación, puede mostrar arrepentimiento sincero, puede incluso temer perder tu presencia en su vida, y ese miedo es genuino. Sin embargo, lo más relevante ya no es su discurso, lo más relevante es tu reacción interna, esa calma extraña que sientes al saber que estabas en lo cierto, porque esa calma es nueva, ya que antes predominaba la confusión, y ahora predomina una certeza tranquila que cambia tu postura. A veces alguien intenta justificar lo injustificable con palabras suaves, expresa cómo manejas esas explicaciones que no te convencen, porque tu forma de responder marca la diferencia en tus vínculos. En este punto, la carta del fuego contenido se deja sentir con intensidad controlada, y habla de la energía que decides no descargar en explosiones impulsivas, sino canalizar en decisiones estratégicas. Podrías reaccionar con dureza inmediata, podrías cerrar puertas sin mirar atrás, pero eliges algo más consciente, eliges observar primero las consecuencias reales, y esa elección demuestra que has crecido más de lo que pensabas, que la sacudida te encuentra más fuerte de lo que eras antes. Hay un detalle que transforma completamente la narrativa, porque descubres que otra persona, alguien que parecía ajena al conflicto, sabía más de lo que aparentaba, y ese descubrimiento añade una capa adicional de complejidad. No se trata de una conspiración exagerada, se trata de silencios compartidos, de información que circuló sin llegar a ti en el momento adecuado, y esta revelación amplía el escenario, y te obliga a revisar no solo un vínculo, sino todo un pequeño círculo de confianza. La carta del círculo fracturado vibra con una energía, que habla de redes que se reajustan, amistades que cambian de lugar, lealtades que se redefinen sin necesidad de grandes escenas públicas. Empiezas a notar quién se posiciona contigo de manera clara, quién evita profundizar, quién cambia de tema cuando tocas lo ocurrido, y esa observación te permite comprender que la verdad no solo afecta a una persona concreta, afecta a un equilibrio más amplio que ahora se reconfigura. La tensión alcanza su punto más alto cuando entiendes que esta verdad tiene consecuencias prácticas, no solo emocionales, porque puede influir en decisiones laborales, en proyectos compartidos, en planes que estaban a punto de consolidarse. De repente te das cuenta de que actuar con claridad puede abrir nuevas puertas, pero también cerrar algunas que parecían seguras, y esa dualidad genera vértigo, porque cada paso que des a partir de ahora tendrá un impacto real en tu día a día inmediato. Y justo cuando asimilas todo esto con una mezcla de firmeza y sensibilidad renovada, comprendes que la manera en que respondas a esta verdad, no solo cambiará la relación con los demás, cambiará la relación contigo, porque aceptar esta sacudida implica asumir un nivel de autenticidad que ya no admite retrocesos, y esa decisión está a punto de transformar tu realidad más cercana, de una forma que todavía no alcanzas a medir por completo. Escorpio, después del impacto y de la claridad brutal que atravesó tu historia reciente, siento como el aire a tu alrededor se vuelve más ligero, no porque lo ocurrido desaparezca, sino porque ahora sabes exactamente dónde pisas. La sacudida total que parecía una amenaza se transforma en un punto de apoyo, como cuando una discusión dolorosa termina revelando lo que de verdad necesitabas escuchar, desde hace tiempo. Has pasado del desconcierto a una lucidez firme, y esa transición es el verdadero regalo escondido detrás de todo este movimiento intenso, que parecía caótico pero ahora tiene sentido claro.
Cuando alguien llega tarde de forma repetida, notas que tu paciencia se ajusta. Cuenta cómo afrontas esa situación sin perder la compostura, porque esa reacción revela tu nivel de autocontrol. Mientras sostengo esta energía más estable, percibo cómo la carta del sol interno irradia una calidez inesperada. No es un brillo ingenuo, es una luz que nace después de haber mirado la sombra de frente. Esta carta habla de recuperación de poder personal, de autoestima reconstruida con hechos y no con palabras bonitas, de una decisión silenciosa que tomas sin anunciarla a nadie. Empiezas a notar que tu postura cambia, que tu voz suena más segura en conversaciones cotidianas, que ya no dudas tanto antes de expresar lo que necesitas, o lo que realmente quieres decir. La verdad que te cayó encima ya no te domina, ahora la utilizas como referencia clara para establecer límites que antes te costaba marcar, y eso altera la dinámica de forma inmediata. Quien te ocultó información empieza a percibir que no puede repetir el patrón, porque tu mirada ya no es la misma, tu energía no es la misma, tu tolerancia tampoco. Este reajuste no necesita grandes discursos, se percibe en detalles pequeños, en cómo respondes, en cómo eliges tus palabras, en cómo decides qué aceptas y qué no dentro de tus límites. En medio de esta reorganización interna, la carta del puente renovado se hace presente con una vibración serena, y habla de reconstrucción posible cuando hay honestidad real de ambas partes. No todas las verdades llevan a rupturas definitivas, algunas conducen a conversaciones profundas que fortalecen el vínculo desde una base más limpia, sincera y abierta a nuevas posibilidades de entendimiento. Si decides abrir ese diálogo, lo harás desde una posición distinta, sin miedo a perder, porque ahora sabes que tu valor no depende de la aprobación ajena, ni de la opinión de otros. También se activa un movimiento en el terreno material, porque cuando recuperas claridad emocional, empiezas a tomar decisiones prácticas con más determinación, y eso se refleja en oportunidades concretas. Puede aparecer una propuesta laboral que antes no habrías considerado, puede reactivarse un proyecto que habías dejado en pausa por inseguridad, puede surgir una ayuda inesperada, y no es magia superficial, es coherencia interna generando resultados externos, y esa coherencia se nota en la forma en que caminas por tu día. Hay personas que cuando reciben una llamada inesperada, sienten que se les desordena el ritmo del día. Comparte cómo gestionas ese instante concreto, y qué haces justo después, porque ese detalle cotidiano revela mucho carácter. Siento cómo la carta del reino firme se despliega con una fuerza tranquila, indicando que estás construyendo una estructura más sólida en tu vida, basada en transparencia y respeto mutuo. Esta carta no promete ausencia de desafíos, promete capacidad para enfrentarlos sin perder el centro, sin sacrificar tu dignidad para evitar conflictos temporales, y te veo tomando decisiones que antes habrías postergado, enviando mensajes claros, aceptando verdades incómodas con una madurez que sorprende incluso a quienes te conocen bien. Hay algo muy importante que debes entender, y te lo digo casi en confidencia, la sacudida no llegó para castigarte, llegó para alinearte con una versión más auténtica de tu historia. Esa autenticidad atrae personas diferentes, conversaciones más honestas, escenarios donde no necesitas fingir tranquilidad cuando por dentro algo no encaja, y empiezas a notar que ciertos vínculos se fortalecen de manera natural, mientras otros se diluyen sin drama, simplemente porque ya no resuenan con tu nueva claridad. En este momento la carta del manantial claro transmite una sensación de limpieza emocional profunda, como si después de una tormenta intensa el paisaje quedara más nítido, más real, más habitable. Esta carta habla de nuevas oportunidades afectivas que pueden surgir, pero desde una base distinta, sin repetir dinámicas donde tú llevabas el peso del silencio, y si alguien regresa a tu vida lo hará en condiciones más equilibradas, y si aparece alguien nuevo, reconocerás rápidamente si encaja con tu verdad actual. Las decisiones que tomes ahora marcarán una diferencia tangible en las próximas etapas de tu camino, porque actuarás con menos miedo y más convicción, y eso modifica resultados concretos. Puede que tengas que decir un no que llevabas tiempo evitando, puede que aceptes un reto que antes te parecía arriesgado, puede que priorices tu bienestar por encima de expectativas ajenas, porque cada pequeño acto de coherencia refuerza la estructura que estás levantando, y esa estructura será tu protección real. Siento también una expansión en tu propósito personal, porque cuando atraviesas una revelación tan fuerte y la integras con conciencia, te conviertes en guía para otros sin proponértelo. Alguien cercano puede buscar tu consejo, puede confiarte una situación similar,
puede admirar la firmeza con la que gestionaste algo que parecía desbordarte, y sin darte cuenta, tu experiencia se transforma en referencia silenciosa para quienes observan cómo evolucionas. La carta del corazón invencible late con intensidad serena en esta fase final, y simboliza la fortaleza emocional que emerges después de haber enfrentado la verdad, sin huir de ella. No significa que ya no sientas miedo, significa que el miedo ya no dirige tus decisiones, y esa diferencia es enorme en tu realidad cotidiana, porque empiezas a disfrutar de una tranquilidad distinta, no la tranquilidad de ignorar problemas, sino la de saber que puedes manejarlos con claridad y firmeza. Ahora comprendes que la sacudida total fue el punto exacto que necesitabas para salir de una zona cómoda pero limitada, y aunque al principio pareció un golpe duro, terminó siendo una puerta hacia algo más alineado contigo. La verdad que te cayó encima no te derrumbó, te despertó, y ese despertar abre caminos que antes ni siquiera considerabas posibles, así que confía en esta nueva etapa, actúa con coherencia, mantén tus límites claros, porque estás entrando en un ciclo donde tu autenticidad será tu mayor ventaja. Gracias por compartir este momento conmigo, suscríbete y vuelve en la próxima lectura, porque lo que estás construyendo ahora apenas empieza a mostrar su verdadero potencial, y puede transformar tu vida.